Yo nací en Colombia, en las montañas de los Andes, en un pueblo pequeño de cultivadores de café, en una familia católica. Soy el número 6 de 10 hijos. Hasta los 14 años viví en el pueblo donde nací y crecí con todas las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia Católica, pero a esa edad de 14 años me enviaron a Bogotá, la capital, y estos eran los años 60. Colombia tenía muchos jóvenes de los Estados Unidos que estaban huyendo al ejército porque tenían la guerra de Vietnam, y muchos de ellos eran hippies y llevaron a Colombia el rock and roll, las drogas alucinógenas, las prácticas de las religiones paganas de Oriente como el hinduismo, budismo, sintoísmo, todas las prácticas de astrologías, numerologías, todo lo que conocemos como nueva era. Muy pronto yo entré en esa cultura y dejé de creer que Jesús era Dios, me alejé de la iglesia y entré en un sincretismo de prácticas de toda clase de paganismo y ocultismo y muchos ismos que prácticamente me llevaron al abismo. Cuando tenía 20 años contraje matrimonio en Colombia y me trasladé a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí viví 7 años, ahí nacieron mis 2 hijos y en la Universidad de Hamburgo me formé como actor y compositor musical. Después de esos 7 años me trasladé a California, a la ciudad de Los Ángeles. Ahí me dediqué por más de 20 años al mundo del entretenimiento. Todos estos años, desde que salí de mi pueblo a la edad de 14, los viví totalmente alejado de Dios, enfocado tan solo en el dinero, el placer, una vida hedonista, una vida nueva era, como pudiéramos decirlo en nuestro lenguaje católico. Y la única persona que me hablaba de Dios era mi madre, que me visitaba cada 2 o 3 años y siempre me decía: a mí no me impresiona mucho tu dinero ni tu éxito, me preocupa tu alma. Si sigues viviendo la vida que estás viviendo y te mueres así, tendrás graves problemas con Dios. Yo quería mucho a mi madre, pero no creía en su religión y por eso pues no le ponía mucho cuidado a sus consejos. Pero en el año 97 todo cambió. Viajé a Colombia durante la Navidad de ese año y era una Navidad muy triste porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 personas de la familia, una tras otra. Primero murió mi esposa de cáncer, luego murió mi hermano menor en un accidente en el mar, después muere mi padre, luego se suicidó un hermano mío en Bogotá y unos pocos meses después murió mi madre. En esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Mis hermanas practicaban su fe católica y ellas no sabían que yo no la practicaba. Entonces me invitaron a rezar con ellas en la iglesia la novena de Navidad del Niño Jesús, que es una tradición muy antigua en Colombia. Yo fui a la iglesia solo para complacerlas, pero no les dije que hacía 33 años no entraba a una iglesia católica. El sacerdote introdujo la novena compartiendo las maravillas que el niño hacía en esa novena, si se hacía con fe, con devoción. Yo ya no tenía ninguna relación con la iglesia porque pues ni siquiera creía que Jesús era Dios. Sin embargo, pues dentro de ese mundo supersticioso y mágico en que yo vivía, una novena sonaba como algo de lo cual yo podría sacarme algo. Entonces, cuando el sacerdote
indicó que debíamos poner nuestra intención en silencio, yo pedí un cambio de vida, pero obviamente que se imaginarán el cambio de vida que yo pedía. Sin embargo, el niño Jesús me cambió mi vida en esa Navidad, a su manera y en una forma muy dolorosa, pero que hoy no la cambiaría por nada. La novena termina el 24 de diciembre a medianoche en la Misa de Gallo, y el 25 de diciembre decidí pasar la noche en una plantación de café de uno de mis tíos. Y cuando iba conduciendo a través de la puerta de la hacienda, a medianoche de ese día, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC de Colombia con ametralladoras y me secuestraron. Me ataron las manos y me pusieron una capucha en la cabeza. Me llevaron prisionero a la selva. En la selva me escondieron en una cueva. En total estuve secuestrado 6 meses, pero los primeros 15 días estuve en esa cueva, que era una cueva llena de murciélagos y toda clase de alimañas de la selva. A los 15 días apareció otro grupo de guerrilleros y me pidieron una suma de dinero enorme. Me dijeron que si no les pagaba ese dinero, matarían a toda mi familia. También que tan pronto terminara de pagar esa recompensa, me iban a ejecutar porque estaba sentenciado a muerte. Después me ataron de nuevo, me encapucharon y me metieron en la cueva. Me dijeron que el día siguiente me llevarían a otro lugar. Esa noche es la noche en que yo tengo esta experiencia con Dios. Yo estoy en esa cueva totalmente destruido como ser humano porque no tengo ninguna esperanza de salir con vida de esa selva. Toda mi familia está en peligro. Lo más importante que yo tenía en mi vida hasta esa noche, que tenía 47 años, era el dinero, pero prácticamente me lo iban a robar todo, así de que no podía estar en una situación más horrible. Estando perfectamente despierto y consciente, solo que con una capucha en la cabeza y en una cueva muy oscura, entré en un éxtasis. Yo no sabía en esos momentos qué era un éxtasis, simplemente pensé que me estaba muriendo, porque en el éxtasis aparezco a la edad de 3 años, en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Estaba en un triciclo con un palo en la mano, recorriéndome los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba a alguien de la casa que me pedía que no hiciera eso. Yo entré en pánico, pero no podía salir de ese éxtasis. Y continué reviviendo mi vida poco a poco. Cuando estaba pasando por la edad de 10 o 11 años, comencé a sentir un dolor que no era físico, era el dolor de mi conciencia. Por 33 años había vivido en pecado mortal, lejos de Dios. Y también había perdido el temor de Dios. Pero en este momento mi conciencia comienza a despertarse y me regresa el temor de Dios a mi corazón. Solo podría decirles que si no hubiese estado en un éxtasis, hubiese muerto de dolor, porque yo podía ver perfectamente el sentido del pecado, las consecuencias del pecado, el daño que le había hecho a la gente, las ofensas que le había hecho a Dios, el peligro en que había puesto mi alma. Y entre más años pasaban en ese éxtasis, más doloroso todo, más complicado. Como les dije, si no hubiese estado en éxtasis, hubiese muerto de dolor. Yo creo que yo reviví toda mi vida
y esta primera parte la podemos llamar una iluminación de mi conciencia. Después sucede algo más misterioso. Continúo en el éxtasis. Aparezco boca abajo contra la hierba en lo que parecía ser una montaña muy alta, en un silencio que solo lo pudiera describir como un silencio perfecto. Miré hacia adelante y muy lejos al frente mío podía ver otra montaña. La cima de esa montaña estaba cubierta de niebla y la niebla comenzó a despejarse poco a poco y apareció la ciudad más extraordinariamente preciosa de luz. Mi alma sabía que yo tenía que haber llegado a esa ciudad y no había alcanzado, y eso me creó una gran preocupación. Entonces miré para ver cómo me podía trasladar hacia allá, pero me di cuenta que las dos montañas no estaban conectadas, no había forma de pasar para allá, y eso me angustió mucho más. Pero en ese momento comencé a escuchar el sonido de aguas inmensas que se acercaban hacia mí. Yo no las podía ver, pero las escuchaba. Y luego se convirtieron en muchas voces, cientos de voces, que no sé si cantaban, oraban, estaban en perfecta armonía, eran preciosas. Y de pronto se convirtieron en una sola voz. Y esa voz parecía venir de todas partes. A pesar de que yo viví lejos de Dios tantos años y que adoré tantos dioses falsos, cuando escuché esa voz, yo sabía que era la voz de Dios y no la resistía. Como yo había tenido esa iluminación de conciencia, conocía el terrible estado de pecado en que se encontraba mi alma, y esa voz me quemaba. Era una voz de un amor tan inmenso, y yo sabía que no tenía amor, y no la resistía. Sin embargo, el Señor me mantuvo ahí en su misericordia, y me habló mucho. Yo le digo a la gente, si yo viviese 100 años más, no alcanzaría a contarles todo lo que Él me dijo y lo que quedó infuso en mi corazón en ese éxtasis. Él comenzó hablando de la iglesia y me dijo con estas palabras: la iglesia católica es mi iglesia. Yo te escogí desde el vientre de tu madre para ser católico y tú desertaste la iglesia. Luego me habla de que nosotros católicos somos su ejército, un pueblo escogido, separado y predestinado, responsables de la salvación de toda la humanidad, que somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y me habla del sacerdocio y me dijo: la persona más poderosa entre los seres humanos en este mundo es un sacerdote santo, el que tiene el poder más grande contra las tinieblas. Y me dice, un sacerdote santo hace temblar a los infiernos. Y me habló del sacramento de la confesión. Me dijo que como nosotros hemos sido escogidos por el Padre Celestial para ser su ejército, el demonio conoce quiénes somos desde el vientre de nuestra madre, y nuestra vida es una inmensa batalla espiritual. Para nosotros poder estar fortalecidos para vivir la misión para la cual fuimos creados, necesitamos subsistir con los sacramentos, la fuerza de la oración y de las obras de misericordia, de amor. Entonces me muestra cómo yo a los 14 años, cuando fui enviado a la ciudad grande,
dejé de ir a la iglesia y dejé de confesarme. Y me dice que entré en una desnutrición espiritual y el espíritu del mundo me conquistó y me sedujo por 33 años. Me muestra el sacramento de la confesión como un exorcismo y me dice: todo pecado mortal es un demonio. Y entre más tiempo permanecemos en pecado mortal, más demonios se unen a ese pecado y podemos terminar con una legión por cada pecado. Y me habla de que la iglesia, por medio del sacerdote, en ese sacramento, es la única que tiene la autoridad espiritual y el poder para liberarnos del demonio, con la absolución de la confesión. Luego me habló de la Eucaristía y me dijo: la Eucaristía es el don más grande que el Padre Celestial le ha dado a toda la humanidad. La misión más grande y más importante que tenemos nosotros como miembros de este ejército en el cual hemos sido enlistados por el Señor es la Eucaristía. Me muestra el sacerdote en la sacristía preparándose para celebrar la misa. Mientras el sacerdote se pone sus vestimentas litúrgicas, el Señor me muestra muchas cosas en esa sacristía, como cada oración para cada vestimenta, la batalla espiritual tan inmensa que comienza en el corazón del sacerdote, y luego cuando el sacerdote sale hacia el altar y lo besa, una luz inmensa desciende y cubre un territorio muy grande de personas, no necesariamente todas católicas, sino la gente que está alrededor de donde se celebra la misa. En ese momento los demonios huyen porque no resisten la luz. Cada que se celebra una misa, se liberan territorios, se desplazan demonios, se derrotan demonios. El Señor me muestra cuando estamos en la iglesia en misa y estamos en gracia preparados para recibir la Eucaristía, como somos instrumentos eucarísticos de reparación. Cuando venimos a comulgar, hay mucha gente muriendo alrededor del mundo en peligro de condenación. Y con nuestra comunión, el Señor rescata un alma de la perdición eterna. El tesoro más grande que llevamos en la muerte ante el Señor como católicos son las almas que Dios ha rescatado por medio de nuestra relación con la Eucaristía. Luego me mostró el poder extraordinario de la adoración al Santísimo y me muestra que nosotros, por culpa del pecado original, naturalmente estamos inclinados a la idolatría. Y me habla del pueblo hebreo cuando sale de Egipto por el Éxodo y cómo después de todos esos siglos que vivió en Egipto quedó tan contaminado con el paganismo y la idolatría de los egipcios, y el Señor los tiene que limpiar durante todos esos 40 años y muchos murieron porque no lograron permitir que Dios los liberara de esa idolatría. Sin embargo, me muestra que en esta nueva creación en Jesucristo, esta nueva alianza, que nosotros somos ese nuevo pueblo, por la Eucaristía, nosotros tenemos esta gracia extraordinaria de que estamos en presencia del verdadero Dios. Cuando estamos acá, como estamos en este momento, en presencia de Jesús sacramentado, estamos en presencia del sol que brilla de lo alto. Y todos los dioses falsos que están con nosotros quedan derrotados. Por eso, entre más tiempo permanezcamos en presencia de Jesús sacramentado, expuesto, entre más vengamos a visitarlo, más fuerza pierden los ídolos que llevamos. Nosotros no alcanzamos a dimensionar el nivel de idolatría en que naturalmente crecemos en este mundo y tenemos
muchos ídolos, pero precisamente el Señor viene a sanarnos, a desatarnos y liberarnos desde este pan santo. Y me habla mucho más que no alcanzaría a compartir ahora sobre la Eucaristía. Luego me habla de los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Me dice que los 7 pecados capitales son 7 legiones de demonios que atacan la ley de Dios. Y me mostró 3 pecados capitales que eran prominentes en mi vida desde muy joven. Después aparezco en un lago con el agua hasta la cintura, y al frente del lago había una roca inmensa. Encima de la roca, al lado derecho, podía ver la cabeza de un hombre que miraba de lado. Al principio no sabía quién era. Miro de nuevo hacia el agua del lago y veo una bruma flotante que al principio no le entendía bien, pero después me di cuenta que eran cientos de demonios de mis pecados mortales de 33 años. Parecían como racimos, como gérmenes, pero mi alma los conocía a todos. Era algo que jamás les pudiera describir el horror que eso era. Esta bruma de demonios continuaba hacia el lado izquierdo del lago y descendía hacia un abismo. Yo podía ver perfectamente el abismo y me di cuenta hasta dónde había caído ya mi alma por la vida de pecado que había llevado. En medio de esa angustia y de esa oscuridad en que estaba, esas tinieblas, miro hacia arriba de la roca porque la única luz que había era la cabeza de ese hombre que estaba arriba. Y me di cuenta que ese era mi ángel guardián. Y él era quien me había estado exponiendo todo lo que yo les conté brevemente del lago. No se comunicaba conmigo con una voz, como lo hizo el Señor. Se comunicaba directamente a mi corazón. Yo eso no lo puedo explicar, pero yo lo entendía perfectamente. Y me llevó a mi pueblo natal. Aparezco a la edad de 11 años en la noche en una procesión de una fiesta de la Virgen María. Yo era el trompeta mayor de la banda del colegio. Iba tocando la trompeta detrás de una estatua de la Virgen que llevaban 4 compañeros míos del colegio. Y marchamos por el pueblo por un rato y luego aparece la Virgen al frente mío caminando y llevaba 2 niños, uno de cada mano, ya no como una estatua. Yo solo la podía ver por detrás y continué tocando la trompeta detrás de ella. El ángel comenzó a explicarme que mi madre me había consagrado a la Virgen en su vientre y que la Virgen nunca me había abandonado todos los años que yo estuve lejos de Dios. Y me comienza a explicar toda la fuerza espiritual que hay de nuestras devociones a María, la consagración a María, el rosario, la fuerza poderosa del rosario, y me mostró todos los rosarios en la procesión. Casi todo el mundo llevaba un rosario, hasta los niños. Algunos rosarios tenían una luz inmensa, otros tenían menos luz y otros no tenían luz. Y ahí me habla de la oración del corazón y algo que él llamó la economía de la oración. Y a medida que marchamos por el pueblo era como exorcizado porque salían demonios huyendo de las cantinas, de los balcones de las casas. Era algo increíblemente poderoso. Yo aparecí de nuevo en el lago y la roca estaba llena de luz. Y yo sabía que esa luz era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar porque yo estaba parado en las tinieblas de mi pecado. Y me agaché mirando hacia el agua para oírle a la luz, pero pude ver que al lado derecho de la roca aparecía de nuevo la Virgen María. En esta oportunidad me miraba de frente
y yo estaba conectado a ella como por un cordón umbilical espiritual. Y todo lo que fluía de mí hacia ella, mi angustia, todo lo que estaba viviendo en ese lago, se iba hacia ella y de ella hacia la luz que era Jesús. Y esto se dio por mucho tiempo así, como en un círculo, y era muy doloroso, era demasiado doloroso. Pero yo sabía que era como un rescate. Y de pronto el ángel me tomó del cuello y me levantó la cabeza hacia la luz. Y quedé totalmente enceguecido, pero no podía bajar la cabeza ya. Y después de un rato comencé a distinguir la silueta de Jesús en esa luz. Aparece gigantesco. Unos rayos de luz salían de sus ojos y cuando me tocaban me quemaban. Parecía que me fueran a desintegrar, pero yo entendía que esos rayos eran su amor y de todo su cuerpo salía luz hacia mí. Esto sucedió quién sabe cuánto tiempo. Luego salí del éxtasis y viví 5 meses y medio más secuestrado después de que Jesús se me apareció. Todos los días del secuestro yo le imploraba a Dios que no permitiera que me muriera en pecado mortal, sin confesarme. Pero yo estaba sentenciado a muerte. A los 6 meses exactos de mi secuestro ocurrió este inmenso milagro. Yo había estado atado a un árbol todo el día y era de noche muy oscuro. Y llegaron 4 guerrilleros con ametralladoras y me desataron. Me ordenaron que los siguiera y los seguí por entre la selva hasta una carretera. Cuando llegamos a la carretera, me ordenaron que caminara derecho y no mirara para atrás. Como yo estaba sentenciado a muerte, cada paso que daba era eterno, porque estaba seguro que me iban a fusilar. Pero ahí me abandonaron. Y yo sé que esos guerrilleros nunca entendieron por qué me dejaron ir, porque esa noche fue absolutamente sobrenatural. Yo sabía que el Espíritu Santo fue el que me liberó, porque ellos estaban actuando como hipnotizados, como nunca los había visto. Y después de caminar mucho en esa oscuridad de esa carretera, apareció un bus viejo que paró unos metros adelante de mí y yo pensé que me iba a recoger a mí, pero abrió la puerta y salió una mujer guerrillera que se internó en la selva. Yo la pude reconocer. Entonces corrí hacia la puerta del bus gritándole al conductor que yo era un hombre secuestrado que acababan de liberar, pero el conductor se burlaba de mí y comienza en marcha del bus. Era un bus viejo en una carretera de tierra, no iba muy rápido. Y ellos, al verme, tanto el conductor como los pasajeros que iban, pues no me querían en el bus porque yo tenía un aspecto terrible, tenía la barba hasta el pecho, la ropa deshecha, había perdido todo mi peso, parecía un esqueleto. Ellos dirían que era un loquito que andaba por ahí suelto en la selva. Sin embargo, yo me forcé y me entré al bus y me sacaron de la selva. Tan pronto me recuperé un poco emocional y físicamente, me fui a confesar a un monasterio de franciscanos. Se podrán imaginar lo largo de mi confesión. Yo sabía que para mí la libertad más importante era mi libertad espiritual, porque yo sabía que todos esos demonios que vi en el lago y en el infierno todavía estaban en mi vida y que solo la Iglesia, por medio de esa confesión, me podía liberar. Yo sé que salir de la selva fue un milagro y fue muy importante, pero la confesión era más importante. Cuando el fraile me dio la absolución, yo jamás pudiera describirles a ustedes lo que yo sentí. Yo sabía que todos esos demonios se habían ido y sentí como si fuera una pluma flotando en el aire. Y ahí comenzó mi nueva vida. Regresé a California, a mi casa en Los Ángeles,
y comencé a aprender a ser católico de nuevo. Pasé como 2 años así. No le conté durante esos 2 años a nadie mi experiencia con Dios, ni siquiera sabía cómo contarla. Pero pasados esos 2 años, viajé a Colombia de nuevo en una Semana Santa. Y estando en Bogotá el domingo de Ramos, el domingo de Palmas, fui a misa de 12 del día a una iglesia muy grande, pero no alcancé a entrar, estaba llena de gente, y quedé en el atrio, mirando hacia adentro por la nave central, y todo lo que podía ver por encima de las cabezas de la gente al fondo de la iglesia era un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar. Durante el ofertorio de la misa, mirando el crucifijo, entré en otro éxtasis con Jesús. En esta oportunidad el Señor no me habló con una voz. Se comunicó conmigo exactamente como mi ángel guardián. Se comunicaba a mi corazón, pero yo le entendía todo. Y en ese momento yo tenía 49 años ya. Estaba completamente roto como persona humana porque no tenía entusiasmo de nada, no tenía vitalidad, tenía toda clase de miedos, estaba muy golpeado por el secuestro y de repente el Señor comienza a revelarme esta misión y me dice que yo nací para esta misión y que la misión apenas iba a comenzar y que Él me iba a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde iba a ir ya los había escogido, que todas las personas que me iban a escuchar ya las había escogido con nombre propio, que yo tenía en mí infuso todo lo que iba a compartir y estaba en perfecta armonía con nuestra doctrina católica, que Él se iba a encargar de mí y no debía tener miedo. Yo salí de la iglesia y sabía que solo un milagro podía hacer eso posible, pero el Señor ya milagrosamente me había liberado de la selva, entonces yo sabía que también podría hacer un milagro para que se diera lo que Él me reveló. Y me acordé del franciscano donde fui a confesarme cuando salí del secuestro. Lo encontré y por primera vez compartí mis experiencias con Dios. Y nunca pensé que pudiera explicarlas, pero a medida que comencé a hablarle al fraile, comenzó a fluir toda esta información. Y yo estaba preocupado por eso. Pero el Señor, durante esa conversación con el fraile, me reveló que Él había escogido a ese sacerdote como mi primer confesor después de salir de la selva y también como mi padre espiritual, que le debía confiar. Y así fue. Él tenía todo el conocimiento para orientarme en una forma extraordinaria y me ayudó a dejar mi carrera artística y a obedecer el llamado del Señor. Y hace 24 años que yo fundé esta misión que el Señor me llamó, que se llama Peregrinos del Amor, que el nombre me lo reveló mientras componía una canción para los santos ángeles. Y llevo 24 años viajando por el mundo. El Señor me ha llevado a más de 120 países en todos los continentes y esto es lo que hago todo el tiempo. Yo vivo de la divina providencia y en estos 24 años nunca me ha faltado nada. El Señor siempre cuida de mí. Yo nunca le cobro a nadie por lo que hago. He escrito como 13 libros y tengo cerca de 5,000 temas místicos que han fluido a través de todas las conferencias, charlas, retiros que he dado en estos años y están en internet, en mi página, por si ustedes las quieren revisar. Están bajo mi nombre, marinorestrepo.com, y esto es mi ministerio. Para terminar, les puedo decir aquí en presencia del Señor lo que yo concluyo como lo más importante de lo que he sacado de este encuentro con Dios y de este envío, de esta misión, y es: nuestra vida es un instante y ya termina y ya nos encontraremos con el Señor.
Yo no le recomiendo a nadie encontrarse con Jesús como yo lo encontré. Yo digo, lo más importante de nuestra vida es estar siempre preparados para encontrarnos al Señor. No hay nada más importante, es lo único que importa. Tenemos que vivir esta vida en obediencia a Dios, con nuestra vida muy ordenada en Dios. Nosotros como católicos somos personas escogidas y no es que todos vayamos a ser enviados por el mundo como yo, pero la vida nuestra es demasiado importante donde quiera que estemos, porque ahí somos los instrumentos eucarísticos del Señor. Y para el Señor, lo único importante en nuestra vida son las almas, y por eso Él nos pide almas, empezando por la nuestra. Esa es nuestra misión, donde quiera que estemos, que esas almas que nos rodean se estén alimentando de nuestra fidelidad a Dios, de nuestra santificación, de nuestra valentía de atrevernos a ser buenos. Amén.